La primera vez que me besó que no era mi marido fue un jueves, en pleno centro de Valencia, a las 11 de la mañana, en una cafetería diminuta detrás del Mercado Central. No hubo plan previo ni cita secreta, simplemente pasó. Yo había salido de la oficina para hacer un recado y Rubén, mi compañero de trabajo, me dijo que le acompañara a tomar un café rápido. Recuerdo el olor a tostadas, el murmullo de la gente y cómo, de repente, en mitad de una broma, me agarró de la muñeca, me miró muy serio y me besó. Fue tan rápido que apenas me dio tiempo a reaccionar, y tan intenso que no reaccioné. Lo peor es que, en lugar de apartarme, le seguí el juego. Esa mañana regresé a la oficina con el pintalabios medio borrado y el corazón acelerado, inventando mentalmente una excusa por si alguien me preguntaba. No me lo podía creer. 12 años casada y acababa de besar a otro hombre como si fuera lo más natural del mundo. En casa, esa noche, Javier, mi marido, estaba de buen humor. Cocinó pasta, me contó un chiste tonto y se rió a carcajadas. Y yo, mientras sonreía, solo podía pensar en la presión de los labios de Rubén sobre los míos. Ahí empezó todo, y ahí, sin saberlo, también empezó el principio del fin. No pasó ni una semana desde aquel beso para que todo diera un giro. El viernes siguiente Javier salió del trabajo antes de lo previsto porque una reunión se canceló. No me avisó, según él, para sorprenderme e invitarme a comer. Yo había pedido la mañana libre en la oficina con la excusa de un trámite en la Seguridad Social, pero en realidad había quedado con Rubén para tomar algo y hablar de lo que había pasado en la cafetería. Elegimos un bar discreto cerca de la Estación del Norte, uno de esos sitios donde casi nadie se fija en quién entra o sale. Nos sentamos en una mesa al fondo y pedimos unas cervezas. La conversación empezó tensa. Rubén quería saber si me arrepentía. Yo le dije que no estaba segura, que tenía miedo de que las cosas se complicaran, pero que tampoco podía fingir que no me atraía. Él sonrió como si la respuesta le sirviera y se inclinó hacia mí para hablar más bajo. No nos dimos cuenta de que Javier había entrado al local buscando un baño. Él no esperaba verme ahí y mucho menos acompañada por otro hombre. Según me contó después, se quedó parado unos segundos observándonos antes de que yo me percatara de su presencia. Fue un golpe seco en el estómago cuando levanté la vista y lo vi a 3 metros de la mesa, con la chaqueta colgada del brazo y una expresión que no supe leer al instante. No estaba gritando ni haciendo una escena, pero sus ojos estaban fijos en nosotros como si quisiera grabar la imagen. Rubén, al notar mi reacción, se giró y lo reconoció enseguida. Javier se acercó sin decir nada, se quedó de pie junto a la mesa y me preguntó en voz baja qué estaba haciendo allí. Intenté improvisar una excusa, pero sabía que cualquier cosa sonaría ridícula. Dije que era un compañero y que estábamos hablando de un tema de trabajo. Javier no quitaba la vista de mí mientras yo hablaba, y ese silencio me ponía más nerviosa que cualquier insulto. Rubén se levantó, dijo que debía irse y se marchó sin mirarnos. Javier se sentó en su lugar y apoyó los codos en la mesa. Me preguntó otra vez, pero esta vez con un tono mucho más directo, ¿es este el hombre con el que me estás engañando? Sentí un calor insoportable en la cara, intenté negar, pero él ya había visto suficiente. Dijo que había llegado cuando él me tocaba la mano, que había escuchado parte de nuestra conversación y que no necesitaba más pruebas. No gritaba, pero cada palabra salía con una calma que me helaba. Me pidió que saliéramos del bar y caminamos hasta el coche en silencio. Cuando nos sentamos dentro cerró las puertas y me preguntó cuánto tiempo llevaba esto. No respondí enseguida, así que él repitió la pregunta, más despacio, como si no fuera a moverse de allí hasta obtener una respuesta. Le dije que no había pasado nada más que un beso y que solo había ocurrido una vez. No pareció creerme, me preguntó si pensaba que era estúpido y si pretendía convencerlo de que todo era inocente. Su tono seguía controlado, pero yo sabía que por dentro estaba hirviendo. En el trayecto a casa no dijo nada más. Al llegar,
Dejó las llaves sobre la mesa del comedor y me dijo que necesitaba un rato a solas. Subió a la habitación y cerró la puerta. Me quedé en el salón sin saber qué hacer. No quería seguir mintiendo, pero tampoco estaba preparada para decir toda la verdad. Después de casi una hora bajó, se sentó frente a mí y me dijo que lo que había visto ese día había cambiado la forma en que me miraba. No usó la palabra traición, pero estaba implícita. Me preguntó si quería seguir con él o si pensaba irme con Rubén. No supe qué responder y eso, según él, ya era una respuesta. Esa noche no hablamos más. Se llevó una manta al sofá y me dejó sola en la cama. Yo no podía dormir, repasando una y otra vez la escena en el bar, el momento exacto en el que nuestras miradas se cruzaron y todo se vino abajo. No había mensajes ni fotos que lo delataran, pero lo que había visto era suficiente para dejarlo claro. Sabía que, aunque intentara explicarme, él no olvidaría esa imagen. Al día siguiente, Javier no desayunó en casa. Salió temprano y volvió por la tarde. Apenas me dirigió la palabra y evitó cualquier contacto físico. No era el tipo de hombre que hiciera escándalos, pero esa frialdad era mucho peor. Me di cuenta de que, aunque no me había gritado ni insultado, estaba comenzando a levantar un muro que no iba a ser fácil derribar. Y lo peor era que yo misma lo había provocado. El domingo por la mañana me desperté con el ruido de la cafetera, algo que normalmente era señal de que Javier estaba de buen humor, pero esta vez el ambiente en la cocina era tan denso que cualquier gesto parecía forzado. Él estaba de pie, con la taza en la mano, mirando por la ventana como si esperara ver algo que confirmara lo que ya pensaba de mí. No me saludó, solo me preguntó si quería café y cuando le dije que sí lo sirvió sin mirarme. Me senté frente a él y esperé a que dijera algo, pero pasaron varios minutos antes de que dejara la taza sobre la mesa y comenzara. Quiero que me digas exactamente qué has estado haciendo con ese tío, dijo sin rodeos. Su tono no era de quien busca una explicación para calmarse, sino de alguien que quiere un relato completo para tomar una decisión. Le dije que no había pasado nada más que lo que él había visto, que no habíamos tenido relaciones y que lo del bar había sido improvisado. Él se inclinó hacia adelante, clavando los codos en la mesa, y me dijo que no le interesaban medias verdades, que necesitaba saber si había algo más que yo estuviera ocultando. Intenté mantenerme firme, pero la forma en que me miraba me hizo sentir que cualquier intento de suavizar los hechos sería inútil. ¿Lo ves fuera del trabajo?, preguntó. Respondí que solo en esa ocasión, que no teníamos citas y que no había planes para vernos. ¿Por qué mentiría si te descubro de nuevo? ¿Por qué debería creerte ahora?, insistió. No supe qué contestar, y ese silencio fue suficiente para que él golpeara la mesa con la palma de la mano. Lo sabía, me estás ocultando más de lo que admites. No necesito fotos ni mensajes para saberlo. Le pedí que bajara la voz, pero no lo hizo. Dijo que el respeto que teníamos se había roto y que yo era la responsable. Le dije que no quería perderlo y que lo que había pasado no tenía por qué repetirse. Él rió sin humor y me preguntó si pensaba que era tan fácil borrar lo que había visto. Yo estaba en mi día libre, pensé en invitarte a comer, en pasar un rato contigo, y lo que me encuentro es a mi mujer con otro tipo, tocándose y sonriendo como si fuera lo más normal. ¿Qué esperabas que sintiera? No pude responder nada coherente, solo repetí que lo sentía, pero él ya no quería disculpas. Se levantó de la mesa, dio un par de vueltas por la cocina y volvió a mirarme. Dime si lo has besado más veces, exigió. Dudé y eso fue suficiente para que lo interpretara como un sí. Dijo que mi silencio hablaba más que cualquier frase y que no iba a tolerar que lo tratara como a un ingenuo. Me preguntó si había pensado en las consecuencias, en lo que significaba que él no pudiera confiar en mí ni siquiera en algo tan básico como creerme cuando digo dónde estoy. Le dije que no había planeado nada, que fue un error impulsivo, pero él replicó que los impulsos revelan lo que uno realmente quiere hacer cuando cree que no habrá consecuencias.
La conversación se volvió más tensa cuando mencionó a Rubén directamente. Preguntó si pensaba seguir trabajando con él y si estaba dispuesta a renunciar para salvar nuestro matrimonio. No respondí de inmediato, lo que lo enfureció aún más. No puedes tener las dos cosas. No puedes mantener ese contacto y esperar que yo siga aquí fingiendo que nada pasa. No soy ese tipo de hombre, dijo con un tono más alto. Intenté explicarle que cambiar de trabajo no era tan simple, pero él lo tomó como una excusa para proteger a Rubén. En ese momento su voz ya no estaba controlada, y empezó a enumerar todas las veces que había notado cambios en mi comportamiento durante las últimas semanas, las salidas más largas de la oficina, las respuestas cortas cuando él me escribía, el desinterés por hacer planes en pareja. Me dijo que todo encajaba y que probablemente yo llevaba más tiempo de lo que admitía jugando a ver hasta dónde podía llegar sin ser descubierta. No negué ni confirmé, pero él interpretó mi falta de defensa como una admisión. Se acercó, apoyó las manos en la mesa y dijo que estaba harto de recibir frases a medias, que quería escuchar de mi boca si realmente había sentimientos por ese hombre. Le dije que no era amor, que solo me había atraído, pero que no significaba que quisiera dejarlo a él. Javier negó con la cabeza, dijo que era peor aún, porque eso significaba que podía volver a pasar con cualquier otro si se daban las condiciones. Me recordó que la fidelidad no es algo que se prueba solo con una persona, sino con todas las oportunidades que uno tiene para romperla y decide no hacerlo. Después de un silencio largo, se apartó y me dijo que necesitaba salir de la casa para pensar. Antes de irse me advirtió que, si decidía que esto se había terminado, no habría marcha atrás. La puerta se cerró y yo me quedé sola en la cocina, sintiendo que esa había sido la conversación más dura que habíamos tenido en toda nuestra vida juntos, pero sabiendo también que todavía quedaba lo peor, su manera de vengarse por lo que había visto. Javier volvió a casa el lunes por la noche con una calma que no era habitual en él, pero esa tranquilidad no traía paz, sino algo más calculado. Se comportó de manera correcta, me saludó como si nada hubiera pasado, cenó en silencio y se encerró en el despacho a trabajar. No hizo ninguna pregunta sobre mi día, no comentó nada sobre lo ocurrido el fin de semana, y eso me inquietó más que cualquier grito. El martes, mientras yo estaba en la oficina, me llegó un mensaje suyo diciendo que esa noche no dormiría en casa porque tenía una cena con unos antiguos compañeros. No le respondí de inmediato, pero cuando lo hice, simplemente puse vale. A las 10 de la noche me llamó mi amiga Laura para preguntarme si sabía que Javier estaba en un restaurante del puerto con varias personas, entre ellas una mujer que no conocía. Dijo que los había visto desde la terraza del local donde ella trabajaba y que no parecían estar en una reunión de trabajo. Sentí una mezcla de rabia y ansiedad, pero decidí no llamarlo. Me quedé esperando hasta que llegó a las 2 de la madrugada, olía a alcohol y perfume. Se metió en la cama sin decir nada, y aunque no hicimos ningún comentario, entendí que había empezado a devolverme el golpe. El miércoles, cuando salí del trabajo, encontré el coche de Javier aparcado cerca de un hotel en el centro. Me quedé dentro del mío, esperando, y 20 minutos después lo vi salir acompañado de la misma mujer que Laura había descrito. Caminaban despacio. Él le pasó el brazo por la espalda y se despidieron con un beso que no dejaba dudas. No me vio, y aunque pensé en seguirlo, decidí irme. En el trayecto a casa repasé todo lo que había pasado y me di cuenta de que no se trataba de un impulso suyo, sino de algo deliberado para que yo lo supiera, una manera de mostrarme que podía herirme en el mismo lugar donde yo lo había hecho. Esa noche, cuando llegó, me preguntó con una sonrisa falsa si había cenado bien. Respondí que sí, y él se limitó a asentir. Pasaron varios minutos en silencio hasta que me dijo que había estado con gente muy interesante y que la había pasado bien. No me dio detalles y yo no se los pedí, pero su tono dejaba claro que la información era intencional, como quien deja caer una pista sin decirlo todo. Me quedé observando cómo se servía una copa de vino y se sentaba en el sofá, con esa actitud de quien sabe que tiene el control de la situación.
El jueves por la mañana recibí un mensaje anónimo en Instagram con una foto de Javier y la mujer entrando juntos al hotel. No había texto, solo la imagen. No sé si él lo envió o si alguien que los vio lo hizo, pero la intención era obvia, que yo lo viera y entendiera que ya no tenía exclusividad sobre él. Durante todo el día pensé en cómo reaccionar. Parte de mí quería enfrentarlo con la foto, pero otra parte sabía que eso era exactamente lo que él buscaba, que reconociera que su plan estaba funcionando. Cuando llegué a casa, él ya estaba allí, revisando papeles en la mesa del comedor. Me preguntó si había tenido un buen día y yo respondí que sí, pero esta vez no pude contenerme y le pregunté si había estado en ese hotel. Su respuesta fue directa: sí, y no pienso mentir, porque tú tampoco lo hiciste. Me quedé en silencio unos segundos antes de preguntarle si pensaba seguir viéndose con esa mujer. Dijo que no lo había decidido todavía, que dependería de cómo se desarrollaran las cosas entre nosotros. Fue entonces cuando entendí que su venganza no era solo física, sino también psicológica, un recordatorio constante de que podía hacerme sentir lo mismo que él sintió. El viernes, sin avisar, apareció en mi oficina para invitarme a comer. No fue un gesto romántico, sino una exhibición. Me llevó a un restaurante que estaba muy cerca del trabajo de Rubén, y durante toda la comida hizo comentarios sobre lo agradable que era compartir tiempo con personas que te valoraban y te hacían sentir especial. Yo sabía que estaba hablando de la otra mujer, y que la elección del lugar no era casual. Quería que estuviera incómoda, que asociara cualquier momento juntos con la sombra de su nueva relación. Ese fin de semana no se quedó en casa. Dijo que tenía planes y que no sabía a qué hora volvería. No pregunté, porque no quería darle la satisfacción de verme desesperada, pero el silencio de la casa me resultó insoportable. El domingo por la tarde volvió como si nada, con bolsas de compras y el teléfono sonando sin parar. Contestó varias veces delante de mí, riendo y hablando con una familiaridad que antes me estaba reservada a mí. Me di cuenta de que Javier no estaba actuando impulsivamente, sino siguiendo un plan para hacerme sentir lo mismo que él sintió, y lo estaba logrando. No necesitaba gritar ni discutir. Su venganza era metódica y cada paso estaba diseñado para que yo no pudiera olvidar lo que había hecho. Lo peor era que, aunque intentaba mantener la calma, empezaba a sentir un miedo real de que su objetivo no fuera solo vengarse, sino acostumbrarme a una convivencia en la que él tuviera libertad total mientras yo cargaba con la culpa. El lunes por la noche, después de varios días en los que apenas nos cruzábamos unas palabras, Javier entró en la habitación cuando yo estaba guardando ropa en el armario y cerró la puerta detrás de él. No traía el gesto hostil de las últimas semanas, pero tampoco una actitud conciliadora. Se sentó en la cama y me pidió que me sentara también, diciendo que había llegado el momento de decidir qué íbamos a hacer. Me quedé de pie unos segundos, intentando leer su tono, y finalmente me senté a un par de metros de distancia. Él me miró fijo y dijo que no estaba dispuesto a seguir viviendo en una situación donde ambos fingíamos que teníamos una relación normal mientras en realidad nos habíamos convertido en dos personas que buscaban en otros lo que ya no encontraban en casa. No me dio oportunidad de responder de inmediato. Continuó diciendo que lo que había hecho con esa mujer no era un error impulsivo, sino una elección consciente después de lo que yo había hecho. Explicó que su intención inicial no era formar un vínculo con ella, sino demostrarme que no tenía un monopolio sobre la traición. Sin embargo, reconoció que había empezado a disfrutar de la libertad que venía con no tener que rendir cuentas, y que eso lo hacía replantearse si quería volver a la dinámica anterior. Me preguntó si yo estaba dispuesta a aceptar que él siguiera viéndose con quien quisiera, del mismo modo en que él había aceptado, aunque a la fuerza, que yo me hubiera involucrado con otro hombre. Le dije que no quería vivir en un matrimonio abierto y que lo que había pasado con Rubén no se repetiría. Él respondió que esa promesa no cambiaba el hecho de que ya había sucedido y que la confianza no se recupera con palabras. Me recordó que, desde el momento en que me vio en aquel bar, su percepción de nuestra relación había cambiado y que ahora veía cada gesto mío con sospecha.
Dijo que incluso si cortábamos contacto con las terceras personas, seguiríamos arrastrando la certeza de que, en cualquier momento, cualquiera de los dos podría volver a hacerlo. Intenté explicarle que la diferencia entre nosotros era que yo no había planeado lo mío y que lo suyo había sido un acto deliberado para herirme. No lo negó, pero replicó que en su caso la intención no importaba, porque el resultado era el mismo. Había roto el vínculo exclusivo que se supone que define a una pareja. Añadió que si mi argumento era que yo lo hice sin pensar, eso solo empeoraba la situación, porque significaba que no necesitaba planearlo para hacerlo. Se levantó y empezó a caminar por la habitación, diciendo que había dos caminos: o aceptábamos una relación donde ambos tuviéramos la libertad de ver a otras personas, sin reproches y sin preguntas, o terminábamos de forma definitiva. Me preguntó cuál de esas dos opciones estaba dispuesta a elegir. Sentí que cualquiera de las dos significaba perder algo fundamental, y le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Javier negó con la cabeza y dijo que el tiempo no cambiaría nada, que la decisión debía tomarse ahora porque seguir posponiéndola solo prolongaría la tensión y el desgaste. Hubo un silencio incómodo antes de que él se acercara otra vez y me dijera que, en caso de seguir juntos, él no pensaba dejar de ver a la otra mujer de inmediato, y que esperaba que yo aceptara eso como una consecuencia directa de mis actos. Respondí que si esa era su condición, entonces no veía cómo podríamos reconstruir lo que teníamos. Él me miró durante unos segundos y asintió, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. Dijo que en ese caso debíamos hablar de cómo separar nuestras vidas de la manera menos destructiva posible para ambos. La conversación se volvió más práctica de lo que esperaba. Hablamos de la vivienda, de las cuentas bancarias, de cómo informar a las familias y a los amigos. No hubo lágrimas ni gritos, solo una frialdad que confirmaba que el vínculo emocional estaba demasiado deteriorado para sostener algo. Me sorprendió lo rápido que él empezó a listar posibles fechas y procedimientos, como si hubiera estado preparando este escenario desde hacía días. Cada vez que intentaba desviarme para hablar de lo que sentíamos, él me devolvía al terreno de lo concreto. En un momento me dijo que, aunque yo quisiera pensar que todo se debía a mi error, en realidad lo nuestro llevaba tiempo en crisis y lo que había pasado solo había acelerado un final que quizá era inevitable. Me preguntó si era capaz de imaginar un futuro donde volviéramos a reír juntos o a hacer planes a largo plazo sin que en el fondo estuviéramos recordando lo que había pasado. No supe qué decir, porque la verdad era que yo tampoco lo veía. Finalmente, después de casi una hora, acordamos que él se quedaría en casa hasta encontrar un piso, y que mientras tanto cada uno haría su vida con el menor contacto posible fuera de las cuestiones prácticas. Antes de salir de la habitación me dijo que no guardaba rencor, pero que tampoco tenía interés en buscar reconciliaciones. Dijo que me deseaba suerte, pero que para él esto estaba cerrado. Lo vi salir con esa seguridad que yo no tenía, y entendí que, aunque yo todavía estaba procesando todo, él ya había pasado a la siguiente etapa. La semana siguiente a esa conversación fue extraña porque, aunque compartíamos el mismo espacio, actuábamos como dos inquilinos que coincidían solo para intercambiar información necesaria. No había discusiones, pero tampoco ningún gesto que indicara que existía una conexión más allá de lo administrativo. Javier pasaba la mayor parte del tiempo en el despacho o fuera de casa, y yo evitaba buscarlo para no abrir frentes innecesarios. Cada noche escuchaba cómo cerraba la puerta del cuarto de invitados, y cada mañana nos cruzábamos en la cocina sin mirarnos más de unos segundos. Esa rutina silenciosa me hizo entender que el proceso de separación no sería un momento puntual, sino una transición que nos obligaría a convivir con la incomodidad durante un tiempo. Comencé a revisar mis propias decisiones con más detalle. No me servía de nada repetir que lo que pasó con Rubén había sido un impulso, porque sabía que en realidad fue una elección en la que ignoré conscientemente las consecuencias. Me di cuenta de que la atracción que sentí por él no era el problema central, sino la facilidad con la que dejé de priorizar mi matrimonio en el momento en que algo nuevo me resultó emocionante. Ese reconocimiento no trajo alivio,
pero sí una visión más clara de por qué estábamos donde estábamos. No podía culpar solo a Javier por su respuesta vengativa, porque en el fondo ambos habíamos actuado con la intención de herir, aunque de formas distintas. Un jueves por la noche, mientras él estaba fuera, me senté en la mesa del comedor con una libreta y empecé a escribir todo lo que debía resolver antes de que él se mudara. Incluí cosas tan concretas como transferir recibos de servicios, cerrar cuentas conjuntas y decidir qué objetos personales quería quedarme. Hacer esa lista me dio una sensación de control que no había sentido en semanas. No era una planificación motivada por el entusiasmo, sino una manera de aceptar que la relación en la que había invertido más de una década ya no existía como tal. El viernes por la tarde Javier regresó más temprano de lo habitual y me dijo que había encontrado un piso que le gustaba. Explicó que estaba a 15 minutos en coche del trabajo y que podría mudarse en un mes. Lo dijo con un tono práctico, sin esperar aprobación ni generar discusión. Asentí y le pregunté si necesitaba ayuda para organizar la mudanza. Contestó que prefería encargarse solo, que sería más rápido así. Ese intercambio, breve y sin emociones, me confirmó que el cierre estaba cada vez más cerca y que no había interés por parte de ninguno en buscar un punto de reconciliación. Durante esos días también recibí un mensaje de Rubén, preguntando si quería tomar un café. No respondí, porque comprendí que mantener ese contacto sería como perpetuar la misma dinámica que había roto mi matrimonio. No se trataba de proteger lo que quedaba con Javier, sino de evitar repetir un patrón que ya había demostrado su capacidad destructiva. Borrar su número fue un acto pequeño, pero significativo para mí, porque marcaba una decisión consciente de no seguir alimentando historias que empiezan con emoción y terminan con desgaste. Una noche de domingo, mientras doblaba ropa en el salón, Javier se sentó en el otro extremo del sofá y me dijo que había informado a su familia de nuestra separación. Contó que la conversación había sido tensa, pero que había preferido dar una versión directa antes de que las interpretaciones de otros distorsionaran lo ocurrido. No me pidió que explicara mi parte, solo dijo que ellos entendían que no había vuelta atrás. Esa frialdad no me dolió como esperaba, más bien me dejó claro que el duelo por la relación ya había empezado para los dos y que cada uno lo gestionaba a su manera. En los últimos días antes de su mudanza, las interacciones se limitaron a cuestiones prácticas. Él organizaba sus cosas en cajas y yo aprovechaba para hacer limpieza de armarios y cajones. Hubo momentos en los que encontré objetos que me recordaban épocas en las que estábamos bien, como entradas de conciertos o fotos de viajes, pero decidí guardarlos sin revisarlos demasiado para no quedarme atrapada en comparaciones. Entendí que, aunque hubiera recuerdos valiosos, eso no implicaba que debiéramos seguir juntos ahora. El día que se fue, no hubo una despedida larga ni emotiva. Cargó las últimas cajas en su coche y me dijo que me avisaría cuando hubiera dejado las llaves en el buzón. Le respondí que estaba bien y que esperaba que le fuera bien en su nueva etapa. Cerró la puerta y el silencio que quedó en la casa fue distinto al de las últimas semanas. Ya no era un silencio tenso, sino el de un espacio vacío que empezaba a ser solo mío. Esa noche, al estar sola, pensé en todo lo que había aprendido. No fue una lección simple de fidelidad o traición, sino un recordatorio de que las relaciones no se sostienen por inercia y que la atención que dejamos de prestar al otro suele acabar canalizada en otro lugar. Entendí que la atracción hacia alguien más no era inevitable, pero sí lo era que, si no se enfrenta de manera honesta, puede crecer hasta desbordar cualquier límite que creíamos firme. También comprendí que la venganza no repara nada, solo multiplica el daño y acelera la ruptura. No sé si en el futuro tendré otra relación, pero sé que no quiero repetir este patrón. Mi intención ahora es ocuparme de reconstruir una vida en la que no dependa de un vínculo para sentirme validada. Quizá tarde en conseguirlo, pero por primera vez en mucho tiempo no estoy buscando que alguien más me dé la sensación de estar completa. Javier y yo no terminamos con gritos ni con reconciliaciones falsas, y tal vez esa sea la única parte que salió bien, cerrar sin prolongar un conflicto que ya no tenía solución.